Lección número 10 de la Escuela Sabática para Adultos, miércoles 4 de junio. El título de la lección de hoy es, El juez de toda la tierra. El tema central es, la justicia y misericordia de Dios como juez de toda la tierra, manifestadas a través de su interacción con Abraham y su juicio sobre Sodoma y Gomorra. Se destaca que Dios siempre actúa con propósito, equidad y sin arbitrariedad. El estudio de la lección de hoy se centra en Génesis capítulo 18, versículo 17 al 32. Vamos a analizar este texto bíblico, y luego veremos cómo se conectan este texto con la lección de hoy. Empecemos. Génesis capítulo 18, versículo 17 al 32. Nos encontramos en un momento crucial en la historia de Abraham. Dios le ha prometido un hijo a él y a Sara, a pesar de su avanzada edad. Justo antes de este pasaje, los tres varones, uno de ellos es el Señor mismo, los otros dos son ángeles, han visitado a Abraham en Mamre. Después de haber comido y confirmado la promesa a Sara, el Señor se aparta con Abraham, para una conversación íntima que revela sus propósitos respecto a Sodoma y Gomorra. Este diálogo es fundamental, porque muestra la disposición de Dios a compartir sus planes con su siervo y la intercesión de Abraham por las ciudades. Para comprender mejor, vamos a analizar los versículos 17 al 32. Versículo 17. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Este versículo nos muestra la naturaleza relacional de nuestro Dios. Él no oculta sus planes a sus siervos fieles. Siendo Abraham amigo de Dios, se establece un precedente para la comunicación abierta entre el Creador y su pueblo. Versículo 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. En este versículo, comprendemos la razón por la que Dios comparte sus planes con Abraham. Él estaba destinado a ser una bendición para todas las naciones, y para cumplir ese propósito, necesitaba entender el carácter de Dios y sus juicios. Nuestra misión de bendecir al mundo está ligada a nuestra comprensión de Dios. Versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este versículo resalta la importancia de la educación religiosa en el hogar. La fe de Abraham no era solo personal, sino que se extendía a su familia, asegurando que ellos también siguieran el camino de Jehová. Es nuestra responsabilidad, como creyentes, educar a nuestras familias en los caminos de la justicia y el juicio. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. En este versículo, escuchamos el lamento de la tierra. El clamor de Sodoma y Gomorra no es solo un sonido, sino el reflejo de un pecado tan profundo y extendido que exige una intervención divina. Como adventistas, entendemos que el pecado trae consecuencias graves. Versículo 21. Descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Este versículo nos enseña sobre la meticulosidad de Dios. Él no actúa precipitadamente. Aunque omnisciente, se presenta de una manera que subraya su justicia y su deseo de verificar la magnitud del mal antes de ejecutar juicio. Es una lección para nosotros de no juzgar sin conocer los hechos. Versículo 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham quedó aún delante de Jehová. En este versículo vemos la separación física de los ángeles que van a Sodoma, mientras Abraham permanece en la presencia de Jehová. Esto prepara el escenario para la profunda intercesión de Abraham, quien se convierte en un mediador, un ejemplo para nosotros. Versículo 23. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Este versículo marca el inicio de la valiente intercesión de Abraham. Su pregunta revela su comprensión de la justicia de Dios y su preocupación por los inocentes. Como cristianos, se nos llama a tener esa misma compasión. Versículo 24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a aquellos 50 justos que estén dentro de él? En este versículo, Abraham comienza su negociación, apelando a la justicia y la misericordia de Dios. Su confianza en el carácter de Dios le permite argumentar audazmente, esperando que el Señor perdone por el bien de unos pocos justos. Versículo 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, lejos de ti. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Este versículo es una declaración poderosa de la fe de Abraham en la justicia de Dios.
Él no concibe que el juez de toda la tierra actúe injustamente. Como adventistas, creemos firmemente en la justicia de Dios y en que sus decisiones son siempre justas y equitativas. Versículo 26. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. En este versículo, vemos la respuesta misericordiosa de Dios. Él acepta el argumento de Abraham, demostrando su disposición a perdonar por causa de unos pocos. Esto nos muestra el gran valor que Dios da a la vida de los justos. Versículo 27. Y Abraham replicó y dijo: He aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Este versículo muestra la humildad de Abraham. A pesar de su audacia en la intercesión, él se reconoce como polvo y ceniza ante la majestad de Dios. Es un recordatorio para nosotros de que, aunque podemos acercarnos a Dios con confianza, siempre debemos hacerlo con reverencia. Versículo 28. Quizá faltarán de 50 justos 5, ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. En este versículo, Abraham continúa su intercesión, reduciendo el número. La respuesta de Dios es consistentemente misericordiosa, mostrándonos su infinita paciencia y su deseo de salvar. Versículo 29. Y volvió a hablarle, y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Este versículo nos revela la persistencia de Abraham en la oración y la constante misericordia de Dios en su respuesta. La intercesión es una herramienta poderosa que se nos ha dado. Versículo 30. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. En este versículo, Abraham sigue rogando, y la paciencia de Dios es evidente. Él no se enoja ante la insistencia de Abraham, sino que continúa respondiendo con gracia. Versículo 31. Y dijo: he aquí, ahora que he emprendido a hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. Y respondió: no la destruiré por amor a los 20. Este versículo demuestra la constante disminución de la esperanza de Abraham y la continua misericordia de Dios. Es un testimonio de que la oración ferviente puede influir en los acontecimientos. Versículo 32. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. Y respondió: no la destruiré por amor a los 10. En este versículo, llegamos al punto final de la intercesión de Abraham. La promesa de Dios de no destruir la ciudad por tan solo 10 justos, es una muestra asombrosa de su compasión y su deseo de salvar. Es un recordatorio de que un remanente justo puede tener un impacto significativo. En resumen, en este pasaje, como adventistas, vemos el corazón de nuestro Dios. Él no es un ser distante y arbitrario, sino un juez justo y misericordioso que desea comunicarse con sus hijos. Nos muestra su plan de traer juicio sobre el pecado extremo, pero también su disposición a perdonar y salvar por amor a los justos. La intercesión de Abraham es un modelo para nosotros, una oración audaz y persistente, nacida de la confianza en el carácter de Dios y la compasión por la humanidad. Aprendemos que Dios valora la justicia, pero que su misericordia se extiende a donde haya incluso un pequeño remanente que le sea fiel. Este relato nos llama a ser un pueblo intercesor, a clamar por aquellos que están perdidos y a vivir vidas de justicia y santidad, sabiendo que nuestras acciones tienen un impacto en el plan de Dios para el mundo. También nos recuerda que el juicio de Dios es siempre con conocimiento y por causa del pecado, y que Él es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo se relaciona Génesis 18, 17 al 32, con la lección de hoy? La relación entre Génesis 18, 17 al 32 y la lección es muy estrecha y fundamental, ya que el pasaje bíblico es la base textual y narrativa de gran parte de los puntos que la lección busca destacar. Vamos a ver cómo se relacionan los puntos de la lección con este pasaje de Génesis. Número 1. La justicia y misericordia de Dios como juez de toda la tierra. Este pasaje es la ilustración perfecta de este tema. Vemos a Dios, el juez de toda la tierra, anunciando su intención de juzgar a Sodoma y Gomorra. Pero al mismo tiempo, revela su disposición a perdonar y no destruir a los justos con los impíos, lo que se evidencia en su diálogo con Abraham. La negociación de Abraham y la respuesta afirmativa de Dios a cada reducción de números demuestra su misericordia. Número 2. La aparición de Dios a Abraham y la promesa de un hijo.
Aunque la promesa del Hijo se reitera justo antes de este pasaje, el hecho de que Dios se revele a Abraham y comparta sus planes en Génesis 18, 17 al 32, se basa en esa relación íntima que ya se ha establecido. La lección lo menciona como el contexto de la interacción. Número 3. La naturaleza de Dios como juez justo y misericordioso. Todo el diálogo entre Abraham y Dios es la evidencia primaria de este punto. La pregunta de Abraham, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo?, es la frase clave que la lección extrae para enfatizar este atributo divino. La disposición de Dios a perdonar por un número decreciente de justos ilustra su misericordia. Número 4. El juicio de Sodoma y Gomorra como advertencia. La revelación de Dios sobre el clamor y el pecado agravado en extremo de Sodoma y Gomorra es la base para el juicio que vendrá. La lección lo presenta como un ejemplo de las consecuencias del pecado, y este pasaje es donde se anuncia ese juicio. Número 5. La transparencia de Dios en sus actos. El versículo 17, donde Dios pregunta, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer?, es el fundamento directo para este punto. Dios no oculta sus planes a su siervo, lo que demuestra su transparencia y su deseo de que Abraham entienda sus caminos. Número 6. La disposición de Dios a escuchar la intercesión. La totalidad del diálogo de Abraham, donde negocia con Dios, es la demostración perfecta de este punto. Dios no solo escucha, sino que responde positivamente a cada una de las peticiones de Abraham, hasta el punto en que Abraham deja de pedir. Número 7. El juicio final y la rendición de cuentas. Aunque el pasaje de Génesis 18 no describe el juicio final en sí, la lección lo utiliza como una extrapolación teológica. El juicio sobre Sodoma y Gomorra sirve como un tipo, o un ejemplo de cómo Dios actúa como juez, y esta acción sienta las bases para entender el principio de la rendición de cuentas que se aplicará en el juicio final. En conclusión, Génesis 18, 17 al 32 es el texto central de la lección, porque ilustra de manera vívida y dramática el carácter de Dios, como juez justo y misericordioso, su transparencia al revelar sus planes a sus siervos y su disposición a escuchar la intercesión. La lección toma estos principios fundamentales del pasaje y los extiende a conceptos más amplios como el juicio final y la forma en que Dios opera en el universo. Sin este pasaje, la lección no tendría la base narrativa y doctrinal para desarrollar sus puntos clave. Vamos a responder la pregunta de la lección. ¿Qué enseñan estos versículos acerca del carácter de Dios y de cómo piensa hacer frente al mal existente en nuestro planeta? Génesis 18, 17 al 32, revela que Dios es justo y misericordioso. Aunque el pecado de Sodoma era grave, Dios estaba dispuesto a perdonar si encontraba justos en la ciudad. Esto muestra su paciencia y disposición a salvar, pero también su compromiso con la justicia. En resumen, la lección explora la naturaleza de Dios como un juez justo y misericordioso, a través del relato de su encuentro con Abraham y el juicio de Sodoma y Gomorra. Se subraya que Dios no actúa de manera arbitraria, sino que sus juicios son precedidos por advertencias y se basan en su paciencia y disposición a perdonar. La intercesión de Abraham por Sodoma ilustra la compasión divina y la transparencia de Dios al revelar sus propósitos. La lección culmina con la idea de un juicio final en el que todos rendirán cuentas, reafirmando que las acciones de Dios son siempre con propósito y equidad. Si te ayudé a desarrollar tu lección de hoy, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal, y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana.